Siempre me gusta compartir primeramente lo que Dios habla a mi vida. Y en algunos de los puntos que están aquí es donde yo tengo que pegar unos pequeños ajustes. Es por eso que cuando vayamos leyendo la palabra de Dios, vayamos prestándole atención, ¿eh? No lo hagamos ni apurado, que ningún pensamiento ni ninguna cosa ajena a este momento nos pueda dispersar de lo que Dios nos quiera decir. Vamos a buscar a Lucas 10:38. Dice la palabra de Dios: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó el Señor Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Y aquí cuando vamos viendo, vamos a ver la actitud de una discípula o de dos discípulas. Más allá de que tal vez Marta tomó una decisión que para muchos siempre pensamos no fue la correcta. Y María solo quería escuchar y oír y aprender del Señor Jesús. Y una de las cosas, queridos hermanos y hermanas, es que nosotros debemos aprender a escuchar y oír más la palabra de Dios. Pero no solamente oírla, porque la palabra de Dios dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y acá Marta estaba en una actitud que diríamos que cualquiera de ustedes que son mujeres, que son damas, que son hijas de Dios, seguramente que cuando quieren recibir la visita, lo primero que quieren es que su casa esté resplandeciente, que su casa esté de la mejor forma, que la mesa tenga las mejores cosas, hacer lo mejor para la persona que va a venir. Y Marta quería que el Señor Jesús se sintiera no cómodo, re cómodo. Pero lo que tenía que elegir no lo hizo. Lo que tenía que ser su prioridad no lo fue. Y tal vez Marta pensó que el servicio de María era inferior a ella. ¿Por qué? Ahí está para que también aprendamos una actitud. Muchas veces pensamos que lo que hace el otro es mejor o es peor. O que está bien o que está mal. Si nosotros nos ponemos a hilar fino con lo que estaba haciendo Marta, y estaba el Señor Jesús, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que haber hecho? Tal vez haberse sentado como hizo María, escuchar lo que Jesús tenía para decirle. Pero como dije recién, ella quería también darle lo mejor al Señor Jesús. Por eso, hermanos, el desafío en esta mañana para que cada uno de nosotros salgamos bendecidos por la palabra de Dios, yo quiero usar una palabrita que quiero que sea: Jesucristo es una prioridad en mi vida. La palabra de Dios es una prioridad en mi vida. El obedecerle es una prioridad en mi vida. O tal vez me voy a encontrar, en vez de Marta, podría ponerlo a Nelson, podría poner a Marcela, y tal vez en María la podría poner a Silvana, la podría poner a Marisa. Por eso que mi prioridad como hijo de Dios, yo tengo que empezar a pedirle al Señor mucha sabiduría para saber buscar la voluntad de Dios, la cual es maravillosa, la cual es la que enriquece y no añade tristeza alguna. Entonces, hermanos, anda preguntándote, a medida que vamos a ir viendo algunos puntos y la palabra de Dios, si Dios es tu prioridad, si la palabra es tu prioridad, si el obedecerla es tu prioridad. ¿Sabes por qué yo quiero recalcar y remachacar y decírtelo 1 y 2000 veces? Porque es la forma de que podamos conducirnos como verdaderos hijos de Dios. No podemos conducirnos por inercia, ni por nuestras fuerzas, ni por nuestras capacidades, ni por nuestros talentos. ¿Se entiende? No podemos andar por el mundo porque yo creo que lo puedo hacer todo. Algo nos decía recién el hermano: mi Dios es tan grande, es tan bueno y es tan maravilloso
que me da la posibilidad de decidir. Pero cuando yo decido para mis deleites, cuando yo decido por mi propia opinión, porque muchas veces la soberbia aparece y la vanagloria, mayormente decido y me equivoco. Porque mi prioridad no es Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que Él permite ayuda para bien a mi vida. Las cosas buenas, las cosas malas, las cosas tristes, las pruebas, las aflicciones. Cada una de las situaciones de la vida que me permite vivir Dios, dice que es para mi bien. Pero muchas veces cuando Dios permite cosas, cuando aprieta, cuando me pone a prueba, cuando me pone en aflicción, cuando me pone tristezas en mi corazón, si yo no estoy con Cristo siendo una prioridad, todas esas cosas me van a devastar, todas esas cosas me van a hacer tambalear. ¿Sabes por qué? Porque mis ojos han estado puestos en otra cosa y no en Jesucristo, no en la cruz. Y la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Yo no puedo estar mirando siempre como hombre. Cuando yo estoy lleno de la palabra de Dios, voy a aprender a mirar como si fuera el Señor Jesucristo. Voy a mirar con amor, con compasión, con misericordia. Por eso, hermanos, que podamos escoger la mejor parte. Hay muchas cosas que son lícitas, no me convienen, no me edifican, no son de ayuda ni para mi vida, ni para como esposo, ni para como padre, ni dentro del trabajo, ni dentro de donde me muevo, no convienen. Por eso yo debo aprender a vivir conforme a lo que Dios quiere. Marta pensó que el servicio, como decíamos, de María era inferior al de ella. No dedujo que en su deseo de servir descuidaba una visita tan importante como la de Jesús. Y acá es algo que yo también quiero hacer hincapié. Muchas veces con tantas cosas que queremos hacer, descuido lo más importante que es la palabra de Dios. Nosotros escuchamos, y yo le digo la verdad, que cada vez que escucho que los hermanos, hermanas, me dicen no tengo tiempo para leer la palabra de Dios, causa tristeza a mi corazón. Porque yo tengo tiempo para todo. Yo tengo tiempo para jugar al pagle, para salir a correr, para andar en bicicleta, para ver un partido de fútbol de 90 minutos y un poco más que a mí me gusta, para ver lo que sea en televisión, el noticiero, para leer el diario, para salir a tomar un café, para salir a comer. ¿Cuántas cosas yo tengo tiempo? Pero para la palabra de Dios no tengo. Y vengo cansado del trabajo. Tuve 9 horas, que el teléfono, que esto y aquello. ¿Te parece justo que yo no tenga tiempo para esto tan especial que es la palabra de Dios, que es lo que me alimenta, que es lo que me llena, que es lo que me guía, que es lo que alumbra mi camino, que es lo que me da vida? Puede ser, hermano, que sigamos viviendo como si no nos interesara la palabra de Dios. Hermano, está muy bien que nos congreguemos, que vengamos, que le alabemos, que le recordemos, que le sirvamos. Pero el ser un hijo de Dios no es del domingo solamente. Si vos no te nutrís diariamente y diligentemente y perseverantemente de la palabra de Dios, ¿cómo crees que te vas a alimentar? Otra vez, ¿cuál es la prioridad tuya? ¿Es el Señor? ¿O hay otras cosas que están siendo prioridad? ¿Es la palabra de Dios? ¿Es la obediencia a su palabra? ¿O son otras cosas? Jesús no condenó a Marta por preocuparse de los quehaceres de la casa, solo le pidió fijar prioridades. Y el otro puntito que sigue: es posible que muchas veces el servicio a Cristo degenere en un simple ajetreo que deja de ser una entrega total a Dios. Como dijimos recién, podemos estar haciendo un montón de cosas. Hasta le podemos servir a Dios, pero ¿sabes una cosa? Cuando yo le sirvo a Dios, y se lo digo también por experiencia, muchas veces le servimos a Dios por capacidad, por los talentos, por los dones obviamente, pero muchas veces la prioridad que es yo de nutrirme de la palabra de Dios, de ser lleno de la palabra de Dios, no es de todos los días. El servir a Dios es algo maravilloso, pero tiene que haber una parte importante, que es yo primero estar preparado, buscar a Dios, honrar a Dios, glorificar a Dios. No venimos preparados porque mi prioridad fue otra. Mi prioridad fue tal vez el trabajo, tal vez las vacaciones que son merecidas, hermanos. Pero cuando aprendamos a disfrutar de ser un verdadero hijo de Dios, un verdadero cristiano, las demás cosas también se van a disfrutar.
María escogió la buena parte. Mateo 6:33 dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Hermanos, ustedes saben una cosa, a Dios no se le escapa nada de lo que vos querés, de lo que vos deseás y de lo que vos anhelás. Pero a mí sí y a vos se te escapa, es que yo primero tengo que buscar el reino de Dios y su justicia para que Él añada todos los deseos de mi corazón. Vos haces al revés y yo muchas veces hago al revés. No busco a Dios, yo busco hacer y alcanzar todo. Yo voy por esto, voy por aquello y por lo otro y por lo otro. No busco a Dios. No amo a Dios. El tener a Jesucristo en el corazón no es ser religioso. Tiene que ser una realidad en nuestras vidas, hermanos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros. Si te aferrás al Señor, Él te va a sostener, Él te va a levantar, Él te va a cuidar, Él te va a proveer, Él te va a guiar. Ahora, si vos andás como vos querés, seguramente va a haber más fracasos, más desaciertos en tu vida, más tristezas, más lloro, que bendiciones y alegrías. Si bien la palabra de Dios dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero qué hermoso es que cuando está la prueba, la dificultad, las crisis, las cosas duras que pasan en nuestra vida, el Señor me da paz. Su actitud, dice, fue voluntaria, por eso el Señor Jesús le dijo, la cual no le será quitada. La actitud que yo quiero recalcar de María es esa. Esa actitud, la cual no le será quitada. ¿Qué actitud tengo yo para buscar al Señor? ¿Qué actitud tengo para leer la palabra de Dios? ¿Qué actitud tengo para orar con Dios? Y todo esto lo estoy hablando en forma íntima. ¿Dónde? En casa. ¿Dónde? En mi hogar. ¿Dónde? Con mi esposa. ¿Dónde? Con mis hijos. Hermanos, escojamos la buena parte dentro del hogar. Sé un buen esposo, seamos un buen esposo, un verdadero hijo de Dios, un buen padre, un buen vecino, un buen compañero de trabajo, un buen patrón. Seámoslos primero empezando desde nuestra casa. Ahí es donde se va a reflejar. ¿Cuánto hace que no resplandecemos como resplandecía Moisés cuando entraba a la presencia de Dios? ¿Estuvimos resplandeciendo esta semana? ¿Escogimos la buena parte? ¿Cuánto hace que no arde mi corazón y tu corazón? Dice que cuando iban camino de Emaús se les presentó Jesús y después se sentaron, le invitaron. Dice, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y abría la... ¿Cuánto hace que no arde mi corazón y tu corazón por la palabra de Dios? Seguimos con el punto. Dice, la gracia de Dios y el favor de Cristo son riquezas que ningún hombre puede quitar. Y sabemos que tenemos un Dios maravilloso, un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios misericordioso. Pero hermano, dejémoslo de repetir como loro, experimentémoslo. Experimentémoslo cualquiera sea la situación que Dios nos diga que tengamos que enfrentar. Cuando Dios quiere ajustar, cambiar, transformar nuestras vidas es cuando va empezando a apretar, va empezando a lijar, va empezando como el torno a sacar para darle la forma, como el alfarero que toma el barro y si se rompe lo vuelve a poner y lo vuelve a armar. La gracia de Dios es maravillosa. Que la amemos, la respetemos, porque es maravilloso, lo hizo por amor hacia cada uno de nosotros. No hicimos nada para alcanzar esa gracia. El amor de Dios es incomparable, no lo podemos entender. Solamente le podemos decir gracias por amarme tanto, por perdonar tantos mis pecados y tus pecados, de los cuales fueron muchos, y que esa preciosa sangre me limpió, y que esa obra en la cruz me salvó y me dio una oportunidad, y me sigue dando oportunidades. También nos dice, vamos Ceci con el que sigue, San Juan 11. Yo quiero que vayamos, vamos a ir viendo unos relatos conocidos por todos. San Juan capítulo 11, todos la conocemos. ¿La muerte de quién pasa aquí? La muerte de Lázaro. Dice que María y Marta, el versículo 1, había un hombre enfermo llamado Lázaro que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Cuando Jesús oyó esto, dijo, está enfermo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios,
para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. A pesar de eso, cuando oyó que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. Si Jesús hubiera estado en los momentos de enfermedad de Lázaro, es posible que lo hubiera sanado. Cuando se le presenten y le dicen que Lázaro estaba enfermo, Dios con una simple palabra lo hubiera sanado. Podría haber ido antes para cumplir con su amigo, o no, porque la obra de Dios tiene sus cosas que nosotros nunca vamos a entender. ¿Por qué permite una u otra cosa? Que Dios podría haber obrado desde el lugar donde estaba para sanar a Lázaro, no tengamos duda que lo podría haber hecho. Pero si ustedes después leen el relato, había propósitos de por qué Dios no había hecho enseguida un milagro, por qué Dios no había ido cuando le habían pedido urgente a ver a Lázaro. Dice el otro puntito: pero Lázaro murió Lázaro murió para que el poder de Jesús sobre la muerte pudiese mostrarse a sus discípulos y a todos los que se encontraban allí. Lo maravilloso es saber de que nuestro Dios nada se le escapa, como decíamos recién. Y todo lo que iba a pasar con Lázaro era para la gloria de Dios. Era para que las personas que estaban, no solamente los discípulos, sino de los demás, vieran el poder de Dios. Para que no sigan dudando del poder de Dios. Para que los discípulos entendieran que Dios es grande, que Dios es fiel, que Dios busca corazones dispuestos, que Dios busca corazones sinceros, que Dios te busca a ti y te busca a mí para hacer grandes cosas. El tema es que cuando te busca a ti y me busca a mí, y yo estoy en otra sintonía, Él no puede hacer lo que quiere con tu vida y con mi vida. Entonces, ¿yo dónde tengo que estar? En el lugar justo. Yo debo estar en la prioridad que es Jesucristo. Yo debo estar en sintonía diaria y diligente con mi Salvador, para que cuando Él quiera hacer algo por medio de mí, yo pueda estar como un buen soldado, preparado y listo, atento para hacer su voluntad. La resurrección de Lázaro fue una demostración esencial del poder de Cristo. Y lo que sigue, versículo 16. Acá lo quiero leer, porque pobre Tomás siempre le damos con un fierro. Entonces Tomás, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos: vayamos también vosotros para morir con él. Recordamos a Tomás porque él dudó de la resurrección de Jesús cuando dijo: si yo no le viere, no me tire el dedo y no me tire para acá, yo no voy a creer. Acá vemos que demostró amor y valor. Fue el único que dijo: vayamos. Le dijo: vayamos, una muestra de amor y de valor. El versículo 27, a Marta se le conoce especialmente por haber estado demasiado ocupada para sentarse a escuchar a Jesús. Pero mire lo que viene acá. Pero aquí le vemos como una mujer de fe. Su declaración es exactamente la respuesta esperada por Jesús. Miremos el versículo 27. Dice la palabra de Dios: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Porque el Señor Jesús le decía que iba a resucitar Lázaro. Y ella: sí, yo sé que va a resucitar, pero le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo. Lo que Dios vio en Marta, que ella no dudaba que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era el gran yo soy, que Jesucristo era la vida, que era el camino. Por eso, Marta, qué maravilloso es también ver, y que lo podamos ver en cada uno de nosotros, hermanos. ¿Es Jesucristo mi Señor y tu Señor? Yo sé que Cristo es mi Dios, es mi Salvador, es mi poderoso, es mi fiel, es el que pelea por mí. Hermano, debemos creer más en el poder de Dios cada día, porque Él es fiel y cumple sus promesas. Vamos a Juan capítulo 12. Dice la palabra de Dios, rápidamente lo vamos leyendo. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy caro, y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoseles luego con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón
y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robar lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardando este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a verlo, no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Entonces los jefes de los sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, pues por su causa muchos se apartaban de los judíos y creían en Jesucristo. Y antes de seguir con esto, hay un versículo ahí que decía, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, yo debo aprender a creer más en la palabra de Dios para poder ver su gloria, para poder verle obrar. No tengamos dudas de que Dios tiene poder. El versículo 3 dice que el perfume de nardo puro era muy costoso. El valor de la cantidad que usó María equivalía al salario de un año de trabajo. Ustedes calcúlenle, si ustedes hoy están ganando 7, 8 mil pesos, hay que multiplicarlo por 12. O sea que era caro lo que María había derramado en la presencia del Señor, que había hecho una obra de amor maravillosa. Versículo 4 al 6, acá vemos a Judas. A menudo metía la mano en la bolsa del dinero de los discípulos para su propio uso. Jesús sabía lo que hacía, pero no dijo nada al respecto en ese momento. De manera similar, cuando escogemos la senda del pecado, es posible que Dios no actúe en el momento. Pero esto no significa que apruebe nuestras acciones. Lo que nos merecemos llegará. A Jesucristo no se le escapaba lo que hacía Judas, ¿no? Porque por ahí decimos, y Dios podría haber hecho ya enseguida, haber cortado. Y esto también para nosotros nos tiene que ser un llamado de atención. Cuando nosotros andamos como queremos, como dije, cuando andamos con inercia, cuando andamos con la soberbia, con la vanagloria de que yo me apoyo en mi propia opinión y empiezo a cometer pecados. Y tal vez el Señor no se va a manifestar enseguida, pero que Dios es un Dios justo, es un Dios justo. Que lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y que mis pecados no van a quedar así nomás, no se van a quedar en el olvido, si no los confieso y no pido perdón y no alcanzo la misericordia de Dios. Todo lo malo que yo hago, que creo que a veces Dios no se da cuenta, porque es tan bueno, pienso, y que me va a perdonar, me va a dar un changüí, como decimos muchas veces. No, Dios es justo. Así como Él quiere lo mejor para nosotros, Dios es un Dios justo. Judas usó una frase piadosa. ¿Y por qué no fue dado esto a los pobres en vez de estar tirándolo, derramándolo acá, qué sé yo? Sí, canchero se hacía, como diciendo, me lo hubieran dado a mí, ya sabe cómo lo acomodo, lo arreglo, ¿viste? Me compro una túnica nueva, qué sé yo, me como unos churrascos ahí, no sé lo que hubiera hecho. Jesús sabía lo que había en el corazón de Judas. Seguimos rápidamente porque me parece que se viene la tormenta. Se convirtió en una mentira y el diablo está en él. 13:27, se los leo rápidamente. Tan pronto como Judas tomó el pan, Satanás entró en él. Ya Satanás estaba haciendo tantos estragos. Cuando después pregunta quién era el que le iba a entregar, era Judas. Satanás cuando entra en el corazón y nosotros le damos lugar al diablo, el diablo se hace un picnic con nosotros con un montón de cosas, con matraca, con un montón de instrumentos, se nos mata de risa. Por eso tengamos cuidado. ¿Cuál es mi prioridad? ¿A quién le voy a servir? ¿A quién le voy a agradar? ¿A quién voy a amar? Este acto y la respuesta de Jesús no nos enseña a olvidar de los pobres, ¿no? Porque por ahí podríamos pensar eso. Esto fue un acto singular en una ocasión específica. Y acá, como dice, era una unción que anunciaba la entrega de Jesús y una declaración de fe y de amor de parte de María. María ya era como que estaba preparándolo al Señor Jesucristo para el momento que se venía, que era su muerte, que era ocupar el lugar tuyo y el mío en la cruz. Las palabras de Jesús tras este incidente debería haber enseñado a Judas una valiosa lección con respecto al valor y amor al dinero. Tengamos cuidado, hermanos. Mucho cuidado cuando mi prioridad es el dinero, mi prioridad es el trabajo, mi prioridad son un montón de cosas. ¿Sabes una cosa? Así como Dios te da, en un cerrar y abrir de ojos, Jehová dio, Jehová quitó. Bendito sea el nombre de Jehová. Ojo con el amor al dinero, ojo con amar más el trabajo, estar más horas dentro del trabajo. Léete cuando llegues a tu casa Eclesiastés 2:11 y 6:7, lo que dice del trabajo. ¿De qué te vale ganar todo si vas a perder tu vida, vas a perder tu alma? Es lamentable, pero Judas
No prestó atención. Poco tiempo después vendería a Jesús por 30 piezas de plata. Y es lamentable, hermanos, si vos en esta mañana, o yo, Nelson, en esta mañana, no presto atención a lo que la palabra de Dios me dice. Si Dios me está diciendo que Él tiene que ser una prioridad en mi vida, tiene que ser una prioridad en mi vida. ¿Se entiende? Cristo tiene que ser una prioridad en mi vida. No el trabajo, no el dinero, no las cosas que muchas veces son lícitas, pero que no me convienen. Yo debo ser un buen esposo, un buen hijo de Dios, un buen padre. Esas sí son prioridades. Porque elegís el trabajo o elegís el dinero, pero dejás de ser un buen esposo, dejás de ser un buen padre y dejás de ser un buen hijo de Dios. Porque no vengo a veces a las reuniones o no venimos a las reuniones y porque me hice una hora extra y porque me quedé para adelantar. Pero para Jesús no adelanto nada. Para Dios no hago una hora extra. Es una reflexión para que tengamos cuidado. Ojo, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es tu prioridad, querido hermano? Porque así como Dios te dio y así como Dios te bendijo, si vos no sos obediente y no sos fiel, y todo lo que amontonaste se viene abajo. María dio prueba de su amor y aprecio a la persona de Jesucristo. Lo hizo impulsada por gratitud. Ninguna cosa era demasiado valiosa para María. Solo quería darle al Salvador lo mejor, lo más caro y lo más valioso. Hermanos, es lo que tenemos que darle vos y yo. Lo mejor, una entrega total, una obediencia total. Jesús nos dice, esto es para nosotros. Entré en tu casa y no me serviste o no te arrodillaste o no te humillaste. Entré en tu corazón y no hiciste esto. No me adoraste, no me alabaste, no me diste el primer lugar. Seguimos. Entré en tu casa y no me lavaste los pies, que era una costumbre. Estoy en tu corazón y en tu corazón hay un montón de cosas que no van. Tu corazón está un poco sucio, mi corazón está un poco sucio. Entré en tu casa y no me lavaste los pies. ¿Qué sigue? Entré en tu casa y no me besaste. No me demostraste amor. ¿Se acuerda cuando le dice a la iglesia de Efesios, tengo contra ti que has dejado el primer amor? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu primer amor? ¿Es Jesucristo? O como dijimos recién, ¿es el trabajo? ¿Es el dinero? ¿Qué ídolos tenemos? ¿Qué cosas son las que no dejan que Jesucristo sea la prioridad en mi vida y en tu vida? Las experiencias de María eran progresivas. En primer lugar, se sentó a los pies del Señor para oírlo. En segundo lugar, supo conocer el poder del Señor Jesús cuando vio que resucitó a su hermano Lázaro. Y en tercer lugar, supo adorarle. Hermanos, ¿cuáles son las prioridades? ¿Son progresivas las tuyas y las mías o no? Que realmente, hermanos, el desafío en este año sea escoger la mejor parte, la cual no me será quitada, la cual Dios me va a bendecir y Dios va a añadir los deseos a mi corazón. Que el Señor le bendiga.